compartirlo. Hola, pues ya estamos de regreso. ¿A dónde quieres que te pase el link? ¿En el teléfono? Ah, sí, ¿Ya lo tienes? ¿ya? No, ya, está bien. ¿Vale? ¿Cómo Ujú. están? Pues bueno, hubo otro cambio. Nuestra querida Paloma Romero pues tuvo un inconveniente de salud, entonces no va a poder estar. Y pues bueno, ahorita terminando esto, pues voy a saber si ella va a conectarse en la siguiente sesión o no. Tenemos a Carlos Chávez, que está en Madrid, y él nos va a hablar sobre estas perspectivas humanistas, cómo estas teorías se trabajan con los migrantes. Carlos, te dejo que te presentes. Ya sabes, es más una charla, un café, como si estuviéramos tomando nuestro cafecito. Y pues platícanos qué hay. Tú hiciste una presentación precisamente. Sí, claro. En principio, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. Oportunidad de hablar un poco sobre la migración, la salud mental y la migración, de qué manera podemos impactar los profesionales de la salud mental en la migración. Y bueno, en principio me presento un poco, les comparto la presentación. Esta no es la presentación del, de De la la, charla. de la charla, sino una presentación más mía. Yo, como dijo Ana, pues, vivo en Madrid hace año y medio, soy migrante, soy peruano, soy psicólogo, psicoterapeuta y me he especializado en estudiar bastante la psicoterapia humanista desde sus distintas vertientes. Comencé con análisis existencial de logoterapia, focusing, gestalt relacional, terapia experiencial, focusing, ya lo dije creo, terapia centrada en la persona, de ahí también terapia de familia, terapia de pareja, desde el modelo de Gottman, desde el modelo de focalizar en Aceptación y emociones, perdón. TFI, suicidología y prevención del suicidio, entre otras cosas. Y aquí en Madrid hice una máster en la Universidad Autónoma sobre etología, que es básicamente la psicología, el estudio de la conducta animal. Bien, entonces eso básicamente. Dejo de presentar, de proyectar mi presentación personal y comienzo a proyectar la presentación PPT que he ¡Ay! También es presentado amante de para... los gatos. Claro, claro. Y tuve la suerte de poder migrar con ellos. ¿M? Igual que yo. Eso está bueno, buenísimo. Sí, que eso contrasta con otras realidades, valgan verdades, ¿no? Realidades de personas que migran de un país a otro y tienen que dejar cosas valiosas, objetos y seres queridos. En este caso, pues estamos hablando de los animales, ¿no? Las mascotas. Conozco muchas personas que han sufrido ese duelo, más que duelo, porque no es una pérdida, y eso es lo curioso de esta situación, es una separación, ¿no? Es porque no lo has perdido, está ahí, pero sabes que está ahí, que existe todavía, que vive, pero está en otro lugar. No puedes compartir espacio y tiempo común. Entonces, un poco por ahí va, creo que ha habido una charla sobre duelo, me pareció muy bueno que se toque el tema también, porque también hablamos de la posibilidad de la pérdida de alguien estando lejos, ¿no? Eso es importante también. Entonces, a lo que hay que apuntar creo que es que la migración es una situación, un fenómeno complejo, ujú, que debe ser abordado con mucha cautela, con mucha, sobre todo, reflexión con respecto a cómo cada uno lo vive, porque hay distintos tipos de duelo, perdón, de migración de un país a otro país que está cerca, la región, donde más o menos compartimos las mismas costumbres, migración hacia un lugar en donde no se habla tu idioma, migración, o sea, con trabajo, sin trabajo, con papeles, sin papeles, complejo el tema, que no vamos a abordarlo ahora porque esta charla va enfocada a los aportes de la psicoterapia humanista a la terapia de migrantes, ¿ya? Como ya les dije, estoy yo con mis gatos, Lola y Rufus, si quieren saber cómo se llaman. Y bueno, cuando hablamos de psicoterapia humanista, vamos primero a reconocer más o menos de qué hablamos, qué enfoques estamos abordando, estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de psicoterapia humanista. La psicoterapia humanista es
una psicoterapia llamada la tercera fuerza. La primera es la cognitivo-conductual, la segunda es el psicoanálisis, y en la psicoterapia humanista, digamos, no hay una homogenización de mirada única. Son distintas miradas con puntos en común, claro, pero con muchos puntos, digamos, distintos, ¿no? Entonces la integración es un trabajo intelectual para de poder comprender en principio de qué hablamos cuando hablamos de psicoterapia humanista. Yo me voy a centrar en la psicoterapia, en el análisis existencial y logoterapia, en parte. Por otro lado, los aportes también de la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, en esta comprensión, en este abordaje psicoterapéutico a personas que han migrado, que se han desarraigado de un lugar y han decidido eh, digamos, han decidido por interés propio o, digamos, de alguna manera a veces esforzado, ¿no? Migrar, irse a otro lugar. La terapia gestal también, hablamos de terapia gestal intrapsíquica de Fritz Perls y la relacional, muy desarrollada en México, Estados Unidos y sobre todo en Europa. La terapia experiencial focusing de Eugene Gendlin, y también podríamos hablar de la importancia de explorar las herramientas, las reflexiones, la teoría de la terapia sistémica, la arteterapia, la terapia de pareja también, para la comprensión del fenómeno de la migración. Porque como ya les dije, es un fenómeno complejo, complejísimo, que aborda, Muy creo yo, complejo. la importancia, requiere la importancia de la reflexión desde varias aristas. Ujú. Desde la psicoterapia y evidentemente también desde la antropología, desde la sociología, desde la historia. Ujú. ¿Algo querías comentar, Ana? Pues desde la etología que nos estabas Bien. comentando, también es muy importante estudiar esta visión, pues en esta área. O sea, como Claro. lo dices, son muchos los motivos por los que las personas migran, son muchas las formas de migrar en buenas condiciones, en malas condiciones, y que siempre va a haber estos puntos que debemos tomar en cuenta como personas que acompañamos a migrantes y al mismo tiempo para nosotros como migrantes en carne propia, hacer este proceso para poder ofrecer el apoyo a los otros. Tal cual, tal cual. Y yo creo que muchas veces, ya me dirán ustedes, o tú también, Ana, a los profesionales de la salud nos termina justamente interesando este tema, comenzamos a profundizar en este tema tras la vivencia personal, ¿no? Entonces, hay muchos terapeutas que, por ejemplo, comienzan a profundizar por ejemplo, en el caso de mi profesor de suicidología, en el fenómeno del suicidio por experiencia personal de alguien cercano que ha tenido ideación, se ha suicidado, o a veces pues un terapeuta que tiene problemas de pareja comienza a interesarse por la terapia de pareja y va conociendo un mundo que me sirve a mí como terapeuta a nivel personal y le sirve a los demás, porque es una realidad y es una realidad que merece ser abordada no solamente de manera intelectual, reflexiva, que eso es básico, sino también comprender de manera comprensiva, ¿no? Hay una diferencia entre entender y comprender. Vital, ¿no? La comprensión es más desde la emoción, comprendiendo que el otro es un ser complejo que es tan complejo que ninguna teoría va a llegar a abarcar toda la experiencia, la explicación de la experiencia de todo de esta persona. Entonces, parte de las reflexiones de la psicoterapia humanista nos van a ayudar a llegar a esa conclusión, ¿no? Que ya les vamos a hablar ahí de la A la fenomenología conclusión o a las conclusiones. o a las conclusiones, ¿no? Como decía Jung, ¿no? Comprende todas las teorías, todas las técnicas, pero frente a un ser humano, sé un ser humano frente a otro y ya, ¿no? Buscando tocar su alma, acompañar, que de esto la terapia rogeriana, la terapia centrada en la persona, pues reflexiona mucho sobre la importancia del acompañamiento terapéutico, ¿no? Ese real acompañamiento. Rogers va a hablar de la no directividad, por ejemplo, ¿no? No ser directivos, no estar diciéndole, haz esto, haz lo otro. Y para esto, en principio, voy a citar a un amigo nuestro, Ana, José Bachotegui, en dos libros en donde él, digamos, reflexiona mucho sobre la migración, se los recomiendo. Uno es El síndrome de Ulises contra la deshumanización de la
migración, y el otro es intervención psicológica y psicosocial con inmigrantes, minorías y excluidos sociales. En estas dos citas, básicamente, Joseba habla sobre la psicoterapia y cómo debería de ser la psicoterapia. Este libro es del 2020, El síndrome de Ulises, y dice, en estos casos, el caso de los migrantes, se ha de adaptar la intervención asistencial teniendo en cuenta los aspectos técnicos que van a esbozarse estos puntos, ¿no? El primero es huir a esta búsqueda de la neutralidad, porque no somos seres neutrales. Ya nos dice Paul Václavic, que es no es un terapeuta, es un teórico importante de la psicología de la comunicación humana, que nuestra sola presencia ya está comunicando algo. El ser humano, es imposible que el ser humano, que nosotros, no comuniquemos algo. Eso es básico. Entonces, buscar una neutralidad para Chotegui, desde esta perspectiva de la terapia centrada en migración, pues no se debe buscar. Ujú. Entonces, esta característica de los planteamientos psicoterapéuticos normales, clásicos, ¿no? Que sea neutral, que, a ver, no te involucres de manera emocional, no. Va a decir, No, con respecto a esto, la emoción tiene que estar presente, porque emociona, ¿no? Dejarme tocar también, metafóricamente hablando, por la emoción del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante, vital. Ujú. de hecho, en algunas de las charlas y bueno, de las personas que ya pues me conocen un poco, siempre les digo que antes de ponerme la bata de la psicóloga, no puedo olvidarme que debajo de esa bata o debajo de esa investidura que un título o que un estudio me da, pues está la mujer, la migrante, el ser humano simplemente que soy. Es el que trabaja con el paciente, con la persona que tengo enfrente. Hay herramientas psicológicas que nosotros aprendemos, que vamos perfeccionando, que vamos puliendo, pero de todas maneras eso es algo técnico, diríamos, y un aprendizaje de sensibilización y de aplicación de técnicas y teorías al mismo tiempo, pero que no pueden ser posibles si tú no te pones también como ser humano antes que como el profesional, ¿no? Tal cual, tal cual. Primero somos personas. Tal cual. Todo lo que has dicho es totalmente importante, ¿no? Importantísimo. Y es importante ir como siempre teniéndolo en cuenta, siempre, porque a veces se nos olvida, como profesionales que somos, y se nos sale a ver, yo manejo las pruebas, yo tengo la experiencia, yo he visto a 500 migrantes, a ver, no, por más que hayas visto 500 migrantes, si ese 501 lo miras desde tu experiencia pasada, estamos ahí, diría Frankl, ¿no? Frankl decía, ¿no? Si tienes una intervención y esa intervención la haces igual a dos personas, o sea, idénticamente igual, ten por sentado que te estás equivocando con una, ¿no? Porque Sí, no puedes hacer esa intervención sí, igual, no, ¿no? no. ¿Mm? Otra cosa que nos decía Joseba es adecuar el tiempo terapéutico, porque tenemos que conocer a la persona, darnos el tiempo, ¿no? No somos adivinos, dice ahí textual en el libro, ¿no? Ujú. No estamos interpretando. De ahí también vamos a hablar un poco de la epogé, de la importancia de no atribuir, digamos, brindar gratuitamente atributos, juicios, interpretaciones, suposiciones de la persona a quien tenemos al frente, sobre todo si estamos hablando de un fenómeno como la migración, en donde viene una persona con una cultura, con una cosmovisión, el tema de la cosmovisión también es importante, de la logoterapia, totalmente distinta a la que yo tengo, aparentemente distinta. Luego vamos a comenzar a ver puntos en común. Ujú. Sí, Eh, es una especie perdón que te sí, interrumpa, sí, sí, es sí, está bien. esta especie de, como profesionales, de pronto despersonalizarnos de nuestra nacionalidad y Tal, entrar ahí en esta neutralidad terapéutica donde tus prejuicios se tienen que quedar afuera, como terapeuta se tienen que quedar afuera. tal cual, tal cual, tal cual. No intervenir sin saber cuáles son los problemas fundamentales del paciente. Comprender bien. A ver, también se va a hablar muchas veces que la intervención va va de la mano con la, con la exploración, con la evaluación. Sí, es cierto, pero no pretender hacer una intervención grosa cuando uno en principio tiene que comprender al paciente, comprender qué es lo que le está pasando, qué necesita, preguntar qué se necesita también, preguntar. Ahí entra también otro tema importante de la psicoterapia humanista, que es
que es el diálogo socrático, las preguntas socráticas, el hacer preguntas abiertas para que yo como terapeuta pueda ir comprendiendo lo que le pasa, pero sobre todo para que para que el paciente vaya comprendiéndose a sí mismo, vaya Ujú. encontrando y construyendo en este espacio, el espacio terapéutico, un espacio, va a decir Rogers, con las condiciones necesarias y suficientes que necesita él, ella, en este momento. Y muchas veces es el espacio de cuidado, de sostén, ¿no? En donde yo pueda reflexionar sobre lo que me está pasando, porque muchas veces la gente no reflexiona lo que le está pasando cuando transita esta situación. Y pasan muchas cosas. Yo cuando iba a terapia, bueno, voy a terapia, pero cuando comencé mi proceso de migración, mi terapeuta me dijo algo muy valioso. Me dijo, es que es que el espíritu llega después en la migración. El cuerpo llega y llego acá a Madrid, a España, y pues a ver, mi cuerpo llegó, pero el alma, el espíritu, lo que fuese, mi cabeza, mi mente se queda allá. Y eso hay que transitarlo con cuidado, hay que transitarlo con un acompañamiento y ese acompañamiento tiene que ser un acompañamiento a la medida, ¿no? Y aquí Sí. nos da un poco de luz Joseba y luego también voy a comentar ahí cosas de la psicoterapia humanista que son vitales para tener en cuenta. ¿M? La empatía, Me sí, gustaría, bueno, en este momento, justo por lo que acabas de decir, pues bueno, sabemos que en ocasiones las personas buscan el apoyo psicológico, pero lo buscan en su propio país, no importa que esté en línea. El pequeño detalle es que la persona que está allá, si no conoce el tema, no puede acompañarlos adecuado. Lo pueden hacer por muchos motivos, hasta económicos, ajá, y lo entendemos. El pequeño detalle que yo veo es que si su profesional, si su psicólogo o su psicóloga en su país de origen no conoce este tema, los va a llevar tal vez por otro lado y le va a costar más trabajo el poder apoyarlos. tal cual, tal cual. Lo que dices es importante, ¿no? Lo que dices es súper importante y yo justo lo que he estado reflexionando sobre eso, ¿no? Porque la dijiste tal cual, ¿no? No, la idea no es irse por otro lado, es atender lo que le está sucediendo al paciente. Y a veces lo que necesita el paciente es detenerse, hacer un stop e irse hacia adentro. Ujú. Lo que brinda la terapia humanista es ese acompañamiento real. No es una direccionalidad sobre lo que yo creo que a ti te va a hacer bien desde términos clínicos, citando esta última parte, ¿no? Centrándonos en la empatía y no en el aspecto clínico, en los conflictos, sino en los conflictos interpersonales reales que suceden en el aquí y el ahora, centrándonos en la empatía, la aceptación incondicional, que es otro concepto vital de la psicoterapia centrada en la persona, para que llegar a la congruencia del individuo frente a su propia experiencia y también comprender la cultura, la identidad cultural que se da, que es otro tema súper importante. Y luego también citar una parte del capítulo de intervención psicoterapéutica de este libro, Intervención psicoterapéutica y psicosocial con migrantes, minorías y excluidos sociales, en donde plantea un poco más bastante relacionado a lo anterior, una relación emocional de confianza como, y aspectos importantes, ¿no? La confianza, el éxito de la intervención va a depender en gran medida de que el terapeuta convenza, entre comillas, que está brindando una ayuda adecuada, la competencia del terapeuta. Ojo, no estamos hablando de una competencia en el sentido de tengo muchos títulos y muchas formaciones, sino una competencia en el sentido de realmente te escucho, realmente estoy a la altura, tan a la altura que dejo que seas en Y el espacio. se habla más de una cualidad profesional, de Ujú, una que de la cantidad de títulos que puedas tener. Realmente es claro, la cualidad que tiene el profesional, lo que está ofreciendo. claro, claro. Es una cualidad en términos de cualidad, ¿no? Claro, y es una actitud también, ¿no? Como la fenomenología es una actitud. En fenomenología se habla de actitud fenomenológica. Eso es importante. Buenísimo, sí. El otro punto que toca es, dice que la existencia es un ambiente de cura que tiene como mínimo estas dos funciones. Afirmar el prestigio del profesional, de lo que les hablaba, de lo que les hablábamos, y ofrecer un lugar que proporcione seguridad.
en el paciente, la confidencialidad, una cercanía emocional, centrando obviamente los límites, pero en principio ampliando los límites ya existentes en la psicoterapia convencional, ¿no? Entonces eso es importante. El punto 3, explicaciones de tipo, o sea, a ver, van a llegar pacientes, perdón, con distintas creencias, con distintas explicaciones a lo que le pasa, y a veces nos van a mover la estructura nuestra de cómo vemos nosotros el mundo. Nosotros no estamos ahí para juzgar. Lo mínimo, lo menos que quiere el paciente es ser juzgado. Y tenemos que acompañar, tenemos que validar esas explicaciones que muchas veces van a ser mágicas o esotéricas, está bien, o religiosas. Y el Ujú. cuarto punto es que es importante también tener en cuenta la ritualización. A veces en el duelo, no a veces, sino siempre en el duelo se dan esas ritualizaciones. Nosotros estamos llenos de rituales que no, pero que no los identificamos como tal. Por ejemplo, cuando terminamos el colegio o la universidad, ¿no? Hay un montón de rituales alrededor de esto, de esta finalización, ¿no? Cuando alguien fallece también, estamos llenos de rituales, la ceremonia, el velorio y tal. Cuando una persona se casa, igual. Entonces, este hecho de ir, de migrar, ¿no? Indefinidamente o ya definido cuánto tiempo va a ser esta migración, años o qué sé yo, también es importante ahí establecer estos rituales, co-construir estos rituales, aceptar también los rituales que el paciente trae al espacio terapéutico, ¿no? Pero comprender que la ritualización es importante. Y Ujú. recordar que la expresión que el paciente o que la persona pueda hablar sobre estos pensamientos mágicos, sobre estos rituales, sobre sus creencias espirituales, mismo sobre su religión, tiene que quedar en esa completa confidencialidad y ese respeto por el otro. Recordar que los prejuicios del terapeuta se tienen que quedar fuera. Claro, claro, tal cual, tal cual. Cuando hay también personas o profesionales, o psicólogos, psiquiatras, que no pueden trabajar con personas con preferencias sexuales diferentes, ¿no? También, Pero que también, tienen el mismo sufrimiento que cualquier otro migrante. Entonces, claro, añádele también que además de ese duelo que traen, pues hay un juicio sobre ellos, ¿no? Entonces, es tal cual. importante poder entender que no se debe juzgar, que tienen que ver los pacientes, y ahorita me dirijo hacia los pacientes. Si un psicólogo con el que fueron o psicóloga no sintieron que no los comprendió lo suficiente, si ya fueron 2 o 3 veces y sienten que no hay ese match, que no hay esa sensación de confianza, de confidencialidad, de escucha, de un lugar seguro, cambien de terapeuta. Quizá ese no es porque esta persona no tenga, no sea buena, sino porque tiene una teoría, tiene un trabajo o tal vez le falta un poco de experiencia y por eso no sienten ustedes, pero no se queden solo con la primera experiencia si algo no les fue bien con un profesional. Busquen otro, no se queden sin apoyo porque es muy importante que puedan de verdad ir acompañados en todo este cambio. De hecho, estos rituales pues tienen una función. Esos rituales cuando alguien muere, cuando dejamos cosas, que nos llevamos estos tiempos, como decía Carlos, esta parte de dejar, cuando alguien muere, velarlo y después irlo a enterrar y después hacer todas nuestras La misa de oraciones, enero, todas la misa nuestras de... reuniones con los vecinos, con la familia. Todo esto es un tiempo que nos va permitiendo elaborar la pérdida a nivel interno, porque el cambio afuera lo vemos, el caos es tremendo afuera, pero lo vemos afuera, como se los dije en la mañana, el caos está afuera y podemos verlo. Lamentablemente, todo ese caos que hay aquí adentro por esas pérdidas y esos cambios no se ven, pero también necesitan ese espacio que al final los rituales lo que tienen su finalidad es la aceptación. Y a veces no nos damos los tiempos porque como en la migración, estamos hablando de distintas situaciones de migración, en las migraciones a veces pues tenemos que ver papeles y está el recuerdo hacia la otra persona,
la pareja o qué sé yo, ¿no? Lo que he dejado y el tener que acostumbrarme a lo nuevo, ¿no? En principio asombro, luego puede ir como, uy, qué distinto es a mi país y qué sé yo, la comida y qué sé yo. Todo eso distrae, o sea, es importante porque hay que vivirlo, ¿m? Hay que vivirlo porque sí, pero por otro lado también distrae justamente de este proceso interno y Y de de regresar al orden. ritualización. Ujú. Y la ritualización no es, ojo, algo que es necesariamente solo en conjunto, en grupo, ¿no? Con el terapeuta también, sino, también, claro, pero la ritualización muchas veces va haciendo algo muy íntimo solamente, ¿no? Algo que yo pueda hacer en mi espacio personal, ¿no? En mi casa, en mi cuarto, y bueno, eso, ¿no? Buenísimo, sí, cierto lo que dices, cierto. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los principales fundamentos que en este caso les voy a plantear 10 en principio, que ayudarían, ayudarían de la psicoterapia humanista eh, para comprender un poco, para poder, digamos, fundamentar por un lado y por otro lado, eh, comprender mejor estos puntos que fueron expuestos en estos dos super libros que les recomiendo que los lean. En principio, la mirada holística va a plantear la psicoterapia humanista, sobre todo la terapia gestal, en donde se plantea que todo, que hay que ver al ser humano, hay que ver el mundo en general desde una mirada holística, desde una mirada total, Integral, integral. integral. Y esto también de esto también va a hablar la mirada del análisis existencial y logoterapia, en donde va a integrar la mirada biopsicosocioespiritual, no ética, ¿no? En donde justamente lo no ético, lo espiritual, muchas veces de la psicoterapia lo dejamos de lado. La psicoterapia humanista, encarnada en este caso por Viktor Frankl, va a volver a traer, va a poner sobre la mesa la mirada espiritual, divorciándola un poco del aspecto religioso, si es que cabe, y si no, no, pero del todo ver la espiritualidad como algo que lo podemos vivir o no vivir, pero es algo inerte a la experiencia y al ser humano. Entonces estamos hablando de la mirada antropológica que va a plantear el análisis existencial y logoterapia, en donde lo espiritual va a decir, es el núcleo sano, es desde ahí donde vamos a desplegar nuestro potencial. Ujú. Entonces, hay una unicidad porque está todo unido y en todas las manifestaciones que hacemos, ¿no? Digamos, físicas, las acciones que hacemos, siempre va a haber una cuota de lo psicológico, de lo espiritual, de lo social, y también esta mirada total, es mirar la perspectiva del ser humano desde ese punto de vista, y esto nos ayudaría en este caso puntual de de la migración, comprender que las personas que migran llegan a contextos distintos, una religión distinta, un credo distinto, y viven su espiritualidad de manera distinta. Y esto enmarcado en la fenomenología, que es el método de exploración de la experiencia humana, justamente nos invita a poder acercarnos a esa manera que tiene el paciente migrante de vivir su espiritualidad y acercarnos sin el juicio, o por lo menos darnos cuenta cuándo surge este juicio. La fenomenología va a plantear que no es que el ser humano no juzgue, nosotros estamos, o sea, el juicio es algo natural, va a decir la fenomenología. Lo antinatural o lo no natural es la fenomenología. Y la fenomenología es algo que se tiene que ir practicando siempre en el día a día. Algunos van a decir incluso fuera del espacio terapéutico, uno como Ujú. terapeuta, ¿no? Va a tener que trabajar esa capacidad de poder identificar cuando surgen juicios y poder ponerlos entre paréntesis. Y si alguien viene, por ejemplo, con una espiritualidad vivida a la manera musulmana, tenemos que nosotros poner entre paréntesis todos esos juicios que surgen, puede que surjan o puede que no, los que surjan, y llevarnos al espacio terapéutico. Ese punto, el punto del espacio terapéutico que debemos llevar nosotros los terapeutas, como base, también es uno de estos 10 puntos, ¿no? Que luego lo voy a plantear ahí también como un punto central. Ojo, los terapeutas a veces huyen a su propio deber, a su deber de ir a terapia. Pues ese punto es importante, pero ahorita estamos en el tema de la mirada holística, una mirada que contemple también lo biológico, lo psicológico. Como psicólogos estamos
viendo siempre ese aspecto, lo social y lo espiritual, ¿no? Tener esta mirada global. Luego la comprensión relacional, que es otro tema fundamental, que digamos ahí hablamos de una polaridad en el caso de la terapia gestal. Estamos hablando de la mirada intrapsíquica, centrada en la psique del ser humano, en lo que sucede en las dinámicas internas del individuo, y la comprensión relacional lo que invita es llevar el foco a el vínculo, la relación, no vínculo, la relación, en este caso la relación terapeuta-paciente. Solo podemos comprender a la persona en relación con el mundo, va a decir Martin Heidegger, un filósofo, y esta reflexión la va a, a tomar la psicoterapia humanista para ayudarnos a comprender esta mirada, comprender los fenómenos que surgen, los fenómenos humanos desde este punto de vista, ¿no? Centrándonos en el cómo el individuo se relaciona con los otros, con su contexto social, en situaciones concretas. Entonces, en este sentido, esta reflexión que cogemos de la psicoterapia humanista nos lleva a eh, llevar a comprender la mirada relacional del individuo con este nuevo contexto, el individuo con sus recuerdos, el individuo con sus anhelos, el individuo con, como decía Ana, con las redes sociales y cuando se comunica con la gente que está en su país. Y la gente de su país pues está en otra situación, está viviendo la vida de otra manera, con otros estímulos. Entonces es muy común que surja la soledad en el migrante, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a ver eso. Desde la soledad, ¿cómo me relaciono con el paciente, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el entorno? ¿Cómo me relaciono con lo nuevo? Y a veces los pacientes o los migrantes se relacionan desde este choque cultural. Y de esto hay que hablarlo también, ¿no? Este choque Sí. cultural en el que digo, pues esta comida no me gusta, este clima tampoco, hablan raro, qué sé yo, ¿no? Entonces, La queja, como, la queja. como lo menciona también Joseba, ¿no? O Joseba, como lo llaman en España. Esta regresión, esta queja constante, pues también es una parte muy, tiene que ver con esta queja infantil, ¿no? Con estas formas en que fuimos educados y pues bueno, también tiene que ver con algún tipo de regresión a un estado donde era más seguro y pues donde no nos quejábamos tanto. Si alguna persona que está migrando y que se nota, se da cuenta que de todo se queja, cuando hace conciencia, que de todo se está quejando, echen ojo, o sea, de verdad sean conscientes. Es una etapa también que es un síntoma, esa queja, no decimos que no haya condiciones difíciles tal vez donde están viviendo, sino que cuando esa queja ya es demasiada o es constante y que tienen dentro de lo que cabe una buena condición, pueden estar en esta parte del duelo migratorio también. Claro, y comprender también que, por ejemplo, claro, que esta queja hay que también transitar la queja, ¿no? Y uno como terapeuta comprender que está transitando la etapa, ¿no? La etapa de la queja, digamos, por ponerle un nombre. Entonces, nosotros como terapeutas nos vamos a ir y decir, no, lo que pasa es que se está quejando de todo, estás equivocado. A ver, no, ¿no? O sea, entiendo el concepto de confrontación y desde la Gestalt se usa mucho, pero si unimos todas las perspectivas, ¿no? Se toma, claro, la idea de la confrontación, pero la confrontación de no yo terapeuta con el paciente, sino yo le pongo como un espejo al paciente para que él se pueda ver. Pero en este caso, cuando sabemos que es una situación transitoria normal, pues lo que hacemos es acompañar y comprendemos que esto surge, esta queja surge, esta mirada, pues a ver, a veces poco a poco se va difuminando, porque va llegando, como les decía, va llegando el espíritu, va llegando el alma, va llegando la conciencia, el cuerpo ya está acá y se queja, pero a veces, Sí. pues, a ver, un año después, medio año después, comienzo a ver las cosas de otra manera. Los espacios comienzan siendo espacios más comunes para mí. Me apropio del entorno, voy construyendo vínculos con los demás, voy relacionándome desde otro lado, voy dándome cuenta, voy de qué hago acá, ¿no? Y eso nos lleva al tercer punto, la condición existencial. El ser humano es consciente de su propia existencia, voy siendo consciente de
qué lugar ocupo en el mundo, en este mundo. Se cuestiona por el sentido de vida. ¿Qué voy a hacer acá? Imagínense que alguien ha migrado y como decía en la época de la colonia, se decía, ¿no? Cuando alguien migraba de Europa a América, decía, quemé las velas, ¿no? Quemar las velas significaba que llegaban a América y quemaban las velas, no hay retorno. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida y cómo lo voy a llevar a cabo aquí, en esta nueva tierra? ¿Mm? Y es capaz de construirse a sí mismo a partir de los actos. Los actos me definen. Los actos, puedo hacer los actos por hacer, va a decir Víctor Frankl, o bueno, parafraseándolo, o puedo llevar mis actos desde esta conexión con lo noético. Entonces, para Víctor Frankl, lo noético, y un poco para cerrar esta idea, va a decir, él es estéril en el sentido de que para manifestarse va a requerir de lo biológico, va a requerir de lo físico, porque en sí lo espiritual solo no puede. Entonces, lo espiritual va a requerir de lo biológico y así lo espiritual, cuando conectamos, cuando reconocemos cuáles son los valores nuestros. Valores, entiéndase, no por los valores morales, sino por los valores, lo valioso que es para nosotros estar acá, lo valioso que es para nosotros tal o cual cosa, ¿no? Desde ahí, lo espiritual va a buscar la encarnación de esos valores a través de las acciones que nos van a llevar a poder ir encontrando el sentido. Para Víctor Frankl el sentido, y es un gran debate, bueno, para él, para otros tal vez no sea así, pero para él el sentido, por ejemplo, es algo que se encuentra, no que se crea. Entonces, al encontrar, ¿y cómo lo encuentro? Pues viviendo. ¿Y cómo lo encuentro? Pues buscando. ¿Y cómo lo encuentro? Pues haciendo, ¿no? Pero hago desde el hacer, 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 o hago un hacer desde lo espiritual. El punto 4 es la confianza en el consultante. Toda persona posee los recursos necesarios para la comprensión, sanación y desarrollo. Y aquí nos vamos a la terapia centrada en la persona, que nos va a decir, nos va a hablar de la tendencia actualizante, y eso lo tengo un poquito más para allá, ¿no? Esa tendencia innata, que de alguna manera yo le veo un match con el aspecto no ético, pero lo ve de otra manera, desde otro foco, esta tendencia actualizante a la sanación, al desarrollo. Y ahí y esto me lleva a una reflexión importante, es que el paciente va a terapia justamente desde esta tendencia actualizante. Entonces, no sé si se han puesto a pensar ustedes, por ejemplo, ¿qué hace que el paciente vaya a terapia? Va a terapia porque quiere estar bien, porque quiere co-construir un espacio que le satisfaga, porque necesita algo. Muchos no saben aún qué es, pero siento que necesito hablar con un profesional de la salud. Entonces, nosotros a veces como terapeutas nos creemos con el derecho de, en lo que hablábamos al inicio, hacer y deshacer, decir o no decir, interpretar o no. Yo digo, los terapeutas no tienen pacientes, los pacientes tienen terapeutas. Ujú. Entonces, los pacientes son los que nos entregan ese poder, entre comillas, y así muchas veces como nos lo entregan, así de fácil, nos lo quitan. Entonces, nosotros no reflexionamos, los terapeutas muchas veces, que claro, que nosotros, me gusta esta reflexión también, se las comparto, que básicamente el paciente tiene dos problemas cuando llega a terapia. Uno, es el motivo por el que llega a la terapia, lo que Por el sea, que cree que migración, lo que llega. sea. Claro, y el otro, ¿sabes cuál es? El otro es tener que hablarle a alguien que no tiene idea de quién es. O sea, nosotros. O sea, nosotros a veces pensamos que estamos con el derecho de que nos hablen, pero ese derecho se gana. Y se gana un poco con todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con el respeto. Entonces, el terapeuta es solo un facilitador, solo somos facilitadores, que no es poca cosa, para la activación de estos recursos que el paciente ya tiene. Entonces, la confianza en el ser humano es otro punto importantísimo de la terapia humanista, el énfasis en este potencial humano. Ujú. Entonces, está bien focalizarnos, evidentemente, como terapeutas en las dificultades, las patologías, los problemas, sí, pero desde la terapia humanista nos centramos también en contribuir y activar los recursos y potencialidades del consultante. Este énfasis. Confianza por un lado y por el otro énfasis. Y centrarnos en la experiencia. Atendemos este conjunto de contenidos psíquicos con los que llega el paciente, lo cognitivo, lo afectivo, lo conductual, lo que aparece en la conciencia del consultante, y lo comprendemos como una unidad
coherente, no como una unidad desarticulada, que nosotros no lo comprendamos es una cosa, pero dentro de la experiencia del paciente todo cobra sentido. Y es por eso que tenemos que detenernos, tal vez callar un poco ese ruido interno, esas interpretaciones internas, todo eso que hemos ido aprendiendo en la facultad y en las formaciones psicoterapéuticas, y darnos cuenta que lo que el paciente nos está contando es coherente. Ujú. Y esa coherencia también se va a ir manifestando de manera corporal. Y esto lleva a otro punto, que está un poco más abajo, que es un punto de la terapia experiencial focusing, el centrarnos en el cuerpo. A mí me gusta decir que, a ver, ¿qué es lo que nos traemos los migrantes a donde vamos? Y todos en general, pues el cuerpo. Ujú. Gendlin va a decir, 1 centímetro de experiencia equivale a 50 kilómetros de reflexión. El centrarnos en el cuerpo, en las experiencias corporalmente sentidas, desde la terapia experiencial focusing va a ser también algo vital porque se va a ir manifestando. Y hay problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, frío, malestares que se van a manifestar. El cuerpo a veces deja de hablar y comienza a gritar. Entonces, desde la terapia también tenemos que ser sensibles a eso. Ser sensibles a eso, ser sensibles a los marcos explicativos culturales de la persona, todo eso va enmarcado en este método, la metodología de la fenomenología que, a ver, para que lo entiendan más o menos, yo lo planteo así, ¿no? El método científico busca reconocer generalidades y constancias, ujú, en los fenómenos que estudia. La fenomenología busca todo lo contrario. La fenomenología busca reconocer particularidades y subjetividades. Entonces nosotros, como está bien encontrar generalidades y constantes, pero también está muy bueno lo otro. Y en terapia, pues hay que centrarnos en lo otro. Tenemos mucho de esto, estudios, papers o qué sé yo, y poco del otro. Y ese otro es un ejercicio, porque la fenomenología no es solamente un método, sino es una actitud. Aplicamos una metodología descriptiva y comprensiva que busca evitar el uso de interpretaciones previas o externas al consultante y al terapeuta, ¿no? Teorías ajenas que son válidas, que está bueno aprenderlas, la teoría de la Gestalt, la teoría de lo que decía Frankl, pero cuando yo estoy frente al paciente, no es por ser respetuoso, pero no me importa lo que diga ni Frankl, ni Rogers, ni Peirce, ni nadie, ni yo mismo. Entonces, Esa, eso es esa importante. información, esa información de todos estos grandes investigadores, pues se queda aquí guardada, pero el que Claro, trabaja con la persona, pues es este ser, este otro ser que está enfrente de él. claro, claro. Guardo toda la teoría, pero era lo que te decía hace un momento, hay que pulir ese conocimiento, esa teoría que tenemos para ponerla en el campo, en Ujú, ese momento, aterrizarla en cada uno de los pacientes, claro. porque no funciona igual para todos. Y eso lleva a justamente una reflexión. Esto tiene mucho que ver con una reflexión de Nietzsche que decía, cuando encuentres a Buda frente a ti, mátalo, ¿no? Entonces, a Sí. Buda, digamos, como símbolo, ¿no? A lo que va es a cuestionar marcos explicativos en general, pero en particular en terapia tenemos que cuestionar los marcos explicativos externos a la experiencia del consultante. No tomar como referencia principal, ojo, sí como referencia tal vez, pero no como referencia principal, teorías explicativas, diagnósticos, datos empíricos, lo que dijo tal o cual terapeuta, por más eminencia que sea. Pero porque todo eso es externo a la experiencia personal del consultante. Respetamos la vivencia de la persona como una realidad en sí misma y la más importante en terapia. El rol central de la relación terapéutica. Se promueve una actitud basada en, y estos son los puntos rogerianos básicos, son 3, súper claros: aceptación incondicional positiva, una escucha empática, y los dos son como las patas para lo que se busca al final, que es la congruencia, que el individuo pueda ser congruente consigo mismo, con lo que siente, con lo que hace, va a, y esto va a ir poco a poco gestándose en el espacio terapéutico, y me gusta decirlo porque hay una crítica muy
certera, clara, ¿no? Y bueno, y válida hasta cierto punto para, en el caso, hacia la terapia centrada en la persona, que es que, claro, muchos dicen, pero si la vida no es empática, no te acepta incondicionalmente, ¿por qué el espacio terapéutico va a hacerlo? O sea, ¿qué clase de mentira es esa? Sí, puede ser, pero para mí, por ejemplo, es la oportunidad de darle a esta persona un espacio que jamás muchas veces tuvo, o que, por ejemplo, o que necesita para que cuando salga de terapia se vaya dando cuenta de qué es lo que quiere y busque construir espacios que le dejen ser él mismo, en espacios muy parecidos a los espacios terapéuticos. Entonces, para mí la terapia es como un laboratorio en el que yo voy probando, o sea, yo como paciente, ¿no? Voy probando qué es lo que me hace más bien en este momento en el que estoy migrando. Voy conociéndome. Luego salgo del laboratorio, entre comillas, laboratorio, y en la vida voy haciendo uso de eso que me voy dando cuenta. Voy siendo consciente en el espacio terapéutico. Que se basa este espacio terapéutico en la horizontalidad, un vínculo horizontal y abierto. ¿M? Y por otro lado, y es por último, que sea el último de los 10 puntos no significa que sea el menos importante, sino todo lo contrario, creo que es el más importante, que es el trabajo propio del terapeuta. El terapeuta debe ser comprometido y congruente con su propio proceso de autoconocimiento, porque si no, no puedo hacer epogé, que el epogé es poner entre paréntesis lo que desde la fenomenología lo que surge como juicio, ¿no? Como interpretación, como suposición, como etiqueta, sanarme, desarrollarme con el fin de poder ayudar y estar realmente para el consultante, ¿no? Entonces, por otro lado, eh, pues también dentro de la reflexión, dentro de la terapia humanista nos vamos a centrar en el presente. Ujú. Van a haber terapias que se van a centrar mucho en el pasado y mucho en el futuro. Ojo, no significa que desde la terapia humanista no abordemos aspectos del pasado o futuro, todo lo contrario. Desde la logoterapia el futuro está muy presente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a responder al mundo? ¿No? Y el pasado también. Cuando surgen temas del pasado, la terapia humanista los va a abordar, pero no va a ser su foco de atención. Su foco de atención va a ser lo que surge en el aquí y el ahora, como bien decía la terapia gestal, dice, y no en el allá y entonces, ¿no? Porque desde el aquí y el ahora, la terapia relacional lo dice también, se co-crea este espacio con las condiciones, como decía Roger, necesarias y suficientes para el consultante en el presente. Ujú. El consultante es alguien que nos viene a ver y lo escuchamos atendiendo desde el presente, ¿no? A veces el consultante va para el pasado y a veces para el futuro, pero nos centramos en el aquí y el ahora. Acá les voy a hablar un poco digamos, de la tendencia actualizante de la que va a hablar Rogers, ¿no? Va a decir, bueno, se dice, la experiencia del contacto con la naturaleza, en el caso de Rogers pues, fue una persona que vivió en el campo, en sus primeros años de vida, y de ahí tomó muchas metáforas que comenzó a utilizar para explicar esta tendencia actualizante, ¿no? Dotó en él una capacidad para generar estas metáforas. Al igual que todos los seres vivos existen, en el ser humano hay una tendencia a su propio despliegue. Y esta metáfora tiene que ver mucho con las plantas y cómo las plantas, por ejemplo, van a requerir, algunas son de sol, algunas son de sombra, otras necesitan mucha agua, otras poca, algunas necesitan ser podadas, algunas se necesitan entre sí, como el café y el cacao, por ejemplo. Y bueno, somos como una semilla que cae. Y no necesariamente nuestra semilla va a caer y va a caer en un espacio con las condiciones necesarias y suficientes para que nos despleguemos. Entonces, imagínense que surge una semilla, cae en un pozo, en un pantano, con árboles arriba de él. Entonces, esta semilla, que es una semilla, pongámosle una enredadera, no tiene las condiciones necesarias, pero la va a buscar. Va a ir creciendo y como una enredadera va a ir buscando llegar a la punta del árbol con todo lo que él puede para poder tener un poco de luz y en una de sus hojitas y poder hacer la fotosíntesis. Entonces, esa es la tendencia actualizante.
La persona puede haber vivido muchas experiencias súper fuertes a lo largo de la migración y en un momento se va a detener y va a decir, a ver, necesito algo más y va a acudir a nosotros. Entonces hay que honrar todo eso que no conocemos, tener la humildad de darnos cuenta que esta persona ha vivido por mucho. Ojo, me voy más allá, muchísimo. Entonces, va pasado por muchísimo. Estamos hablando de una persona que ha vivido y sabemos que hay migraciones y migraciones. Entonces, vale la pena explorar eso que va sucediendo en esta persona y honrar porque esta persona está en está desde esta tendencia actualizante buscando estar bien y acude a nosotros para, y yo espero que ahí me digan todos en coro, estar bien, estar mejor. La tendencia... Totalmente, estoy Ujú. totalmente de acuerdo contigo, Carlos. De verdad, cuando la persona llega con nosotros, llega con ese terapeuta, llega con ese coach que va y no nada más es pasar ese tal vez ese momento de crisis que pueda llevarlo como inicio de consulta, pero de verdad es recibirlo y es tan satisfactorio el poder honrar esa confianza que nos está dando. Por lo menos las personas que trabajamos desde estas perspectivas humanistas, desde estas perspectivas de no separar a la persona en diferentes formas, sino realmente verla como este todo y trabajar también desde la parte cultural, tratar de entender su cultura sin juicio, simplemente es entenderla. Es de verdad un regalo maravilloso el poder trabajar con las personas que llegan, es honrar su vida en la nuestra, igual que cuando perdemos a alguien, no vamos a honrar su muerte, no vamos a vivir con su muerte, sino es transformarla también como esta hojita que dices, que está muy linda la imagen, me encantó, es cómo vamos desarrollando esa pérdida y después esa misma pérdida también va a dar esa semillita y va a crecer. Y es esa parte de honrar la vida de esto que perdí, de esta persona que perdí o de esta presencia que perdí. Es honrar estas raíces que perdí tal vez o que dejé allá a la mitad o que tuve que cortar en la vida que actualmente estoy viviendo. Es honrar la vida de todo esto que tuve en la vida que tengo ahora. Tal cual, sí, ¿no? Muy, muy importante lo que dices, sí. Es conectarme con lo que me está sucediendo. El terapeuta, estoy hablando del paciente, evidentemente, pero el paciente tiene su proceso. El terapeuta es quien tiene que centrarse, en principio, ¿no? Eh, digamos, dirigiéndome a ellos y honrar todo lo que el paciente va trayéndome y honrar la capacidad del paciente, ujú, que es la tendencia actualizante, va a decir Rogers, ¿no? Esta capacidad innata en el ser humano, latente o manifiesta, de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas de modo suficiente para lograr la satisfacción y eficacia necesaria para un funcionamiento adecuado. Eso es vital, porque hay que comprender también que el espacio terapéutico es un espacio limitado. Es una hora la sesión semanal, a lo mucho. Entonces, hay que aprovecharla al máximo, pero aprovecharlo al máximo no significa hacerlo toda la prepo, rápido, sino significa detenernos y generar un espacio especial para el paciente. ¿Mm? Y la pregunta ahí es clave. ¿Qué necesitas de este espacio? ¿De qué manera puedo yo ayudarte? Ujú. ¿De qué manera este espacio puede ayudarte a conocerte más, estar mejor? ¿Necesitas hablar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? ¿Mm? Ujú, Rogers comprende la autorrealización, por autorrealización un movimiento dirigido a una creencia creciente, a un creciente dominio sobre sí mismo. Entonces estamos hablando acá de otro concepto importante que es la autorrealización, ¿no? Esta idea de ir creciendo poco a poco y en el espacio del migrante, en este nuevo espacio también va creciendo, va desplegándose, va haciendo suyo poco a poco el entorno, va generando vínculos. Ujú. Todo organismo posee dentro de sí esa tendencia al mantenimiento y despliegue. Constituye el proceso latente
detrás de todos los procesos vitales. Va a decir Elga Auer, que tiene otro libro que es muy bueno sobre psicoterapia humanista, que se los recomiendo mucho también. Entonces, el Gawar también va a decir, ¿no? La confianza del terapeuta en las fuerzas constitutivas, recursos y potencial del paciente es el catalizador que libera el ímpetu de la persona para una actualización creativa que lo lleva a ser quien realmente es. Y muchas veces el migrante se olvida de quién es, porque todo Sí. se le mueve y me olvido de quién soy y me olvido de qué es lo que quiero, pierdo el foco. Pero eso es un proceso. Ujú. Es un proceso y luego poco a poco él va reconociendo nuevamente. Es como cuando hay una tormenta y el mar está medio loco, luego la tormenta baja y ya puedo ver los islotes y ya pues todo se acomoda. Ujú. Entonces, este concepto es vital para los que nos están escuchando y son terapeutas, ¿no? La comprensión de la tendencia actualizante como base de la práctica del enfoque central en la persona constituye su principal pilar. Desde esta tendencia actualizante se forja la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia cual techo, ¿no? De él deriva el estilo no directivo y el énfasis en las actitudes necesarias y suficientes que despliega el individuo. La no directividad es otra cosa que, claro, nuevamente, tal vez suene como básico, pero en la época en la que Rogers hablaba de esto, hablamos de la década de los 50, nadie hablaba de esto. Nadie, absolutamente nadie, incluso era cuestionado. Ujú, ¿Qué, sí. qué es eso de empatía? ¿Qué es eso de grupos de encuentro? Ustedes saben que el concepto grupos de encuentro, el concepto de eh, cuando alguien hace una revisión de casos, ¿no? Una supervisión, todo eso no se hacía hasta que Rogers dijo, ¿qué tal si hacemos supervisiones? ¿Qué tal si hacemos grupos de encuentro? Ujú. Entonces esa es la base teórica, la no directividad, frente a los modelos que plantean una directividad, que es un modelo bastante clínico. Ujú. El enfoque no directivo, entonces, concede un valor importante al derecho de cada individuo a ser psicológicamente independiente y a mantener su integridad psíquica. Y esto es vital en el espacio terapéutico con migrantes. El punto de vista directivo concede un gran valor a la conformidad social y al derecho de los más capaces a dirigir a los menos capacitados. Pero desde la no directividad, el individuo, el paciente, el migrante, puede decidir. Y muchas veces el migrante es lo que justamente lo que necesita, ¿no? O sea, en un espacio en donde no decido, o sea, el espacio mi día a día, porque, a ver, no, estoy tratando más que no puedo imponerme esta cultura, estoy tratando de adaptarme, por lo menos que el espacio terapéutico sea un espacio De que libertad. que me adapte yo al individuo. Entonces, si se dan cuenta ese contraste, esa sutil pero vital contraste que plantea la psicoterapia humanista, el espacio terapéutico se adapta y por una hora, ojo, por una hora, yo como paciente dirijo y digo a dónde ir y digo de qué hablar. Es hermoso, es casi casi poético. Entonces la Sí. fenomenología también es lo vital, ¿no? Lo importante, ¿no? Uno de los sentimientos que mayor satisfacción, va a decir Rogers, me produce y además una de las experiencias que mayor grado estimulan el crecimiento de la otra persona emana de apreciar al individuo de la misma forma que aprecio una puesta de sol. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol, si se les permite que lo sean. No intento controlar el fenómeno, lo observo con admiración cuando se manifiesta. Entonces, poco para acabar, hoy lo voy a plantear, lo voy a traer aquí una reflexión de Irving Yalom, que dice en 1984, si se aplica el mismo esquema para comprender a dos individuos, se le escapa a uno la experiencia irrepetible de la individualidad de la persona. Un poco lo que hablábamos de Frankl, un poco lo que hablábamos de Rogers, y creo que esto justamente es lo que enmarca, ¿no? La fenomenología, que es un concepto que, a ver, lo pueden por ahí googlear y es un concepto pues hermoso, ¿no? Permite a la persona que acompaña que llegue a la esencia de la experiencia del otro a través de esta reducción fenomenológica, ¿no? Llamado epoge. Bien, entonces eso sería lo que les he traído, lo les traje, perdón. Eh,
porque nos hemos pasado el tiempo, por eso poco corrí. No, no te preocupes. De hecho, no quise decirte nada del tiempo porque, pues bueno, nuestra querida colega Paloma Romero, que iba a estar contigo, pues bueno, no va a poder conectarse en la siguiente hora, que pues bueno, ya tendría que haber empezado ahorita. Así que si tú quieres continuar con la presentación, la Oh, aprovechamos bueno, ya que la tienes. bueno. ¿En dónde me había ¿Eh? quedado? Esto bien. Acá. Ah, bueno, un caso hipotético, ¿no? Noelia, una persona que dice, las personas son malas, me persiguen, me quieren hacer daño, no sé qué es lo que quieren de mí, tal vez ven algo que yo no veo, mientras yo me enloquezco, se me desbarata Barata. mi matrimonio, todos dicen que estoy loca, debo estar pendiente de todo, es urgente que salve el mundo porque todo está muy mal, mi esposo puede estar mirando a otra mujer y yo aquí, preocupada con tantas cosas, puedo estar poniendo cámaras para seguirme y escuchando, ¿no? Pueden estar haciendo eso. Entonces, de alguna manera aquí lo que planteaba era explorar, reflexionar sobre la fenomenología en base a este caso hipotético, ¿no? El caso de Noelia, ¿no? Entonces, toda técnica psicológica y todo método de investigación debe basarse, desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión experiencial concreta de cada ser humano. Rogers, citándolo, la única realidad que me es posible conocer es la del mundo y el universo tal como yo los percibo. De aquí a se basa en el perspectivismo. Entonces, y de ahí viene el concepto de Frank, bueno, la idea de Frank, la reflexión, que es una idea filosófica sobre la soledad. Entonces, la soledad es implícita a la existencia del ser humano porque yo no puedo ver el mundo más allá de la forma en cómo yo veo el mundo. Yo no puedo ver el mundo como Ana, yo no puedo ver el mundo como Rogers, ni nada que se le parezca. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Y Rogers dice eso. La única realidad que a usted le es posible conocer es la del mundo y del universo tal como ustedes lo perciben. Y lo único seguro es que esa realidad percibidas son diferentes, las unas a las otras. Y son, diría yo, también agregaría, intransferibles. Entonces, para mí el concepto de empatía no es ponerse en el lugar del otro, es tratar de ponerme en el lugar del otro a sabiendas que jamás voy a poder hacerlo. Entonces, Intentarlo, tan solo es el intento. claro, y el intento es hermoso porque el intento es un movimiento, intento. No me quedo pasivamente y digo, ay, me pongo. No, intento. E intento sabiendo que no lo voy a poder hacer. Y eso lo hace aún más hermoso, ¿no? El día en el que diga, ah, estoy comprendiendo a la persona al 100%, dudo de mí y tal vez ahí me voy Me porque voy, ya, oye, ¿no? y dudo de mí, me voy al psicólogo. Claro, dudo de mí, claro, tal cual. O voy a la supervisión y digo, a ver, supervisor, me está pasando algo. Siento que lo comprendo todo. Y yo sé que, pues, que no es así. ¿Qué me está pasando? A ver, y ahí se despliegan otras cosas, ¿bien? Fíjate, Entonces, sí, si sí, me sí. permites leerte un poquito, pues nuestro querido colega Gerson, bueno, amigo, colega y acompañante en esta cuestión de llevar salud mental y migración en varias formas y que generalmente nunca aparece en las cámaras, pero siempre está presente, nos escribe sobre YouTube en el chat y nos dice. Por eso lo importante que el acompañamiento sea en tu misma lengua y cultura. Eso ayuda mucho a generar confianza como emigrante. Eso me ayudó mucho, ya que al no hablar la lengua local, poco ayuda. Peor aún, cuando no conocen tu cultura, es una pérdida de tiempo ese tipo de acompañamiento. También te facilitan un intérprete, solo que los sentimientos no se traducen. Tal cual, suscribo total, ¿no? Suscribo todo. Sí, o sea, es cierto, ¿no? O sea, ese proceso que claro, puede ser temporal también, ¿no? O sea, llevar una terapia con alguien de mi cultura o una cultura parecida para hacer esa transición y luego, claro, después de 10, 15 años, pues ya puedo
tal vez llevar terapia con alguien local, ¿no? Un poco también Ajá. Sí, sí, ya no, entendiendo. ya hay una identificación con la otra cultura, ya hay una identificación y una comprensión y hasta una aceptación amorosa del otro. Claro. O hasta un sentirme cómodo y yo. Ujú. Ujú. Sentirme ya parte de, haberme apropiado del país, de la Claro, claro. cultura. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo lo suscribo total, lo que dice. Gracias, Gerson. Y si hay ahí por ahí algún otro comentario, lo lees, estaría bien. Entonces, ante la actitud, la actividad natural del ser humano, como ya les decía, es el juicio. Ujú. Experiencias directas que el ser humano tiene en sus vidas cotidianas. Es la forma en que las personas se relacionan, se involucran con los demás, las perspectivas, los sentimientos, las interpretaciones. Esa es la actitud natural de la que va a hablar la fenomenología, ¿no? Con esta actitud la persona asume que el mundo es tal como ella lo vivencia. Entonces, eso es claro. La fenomenología va a decir, de actitud natural es el juicio. Lo que hago yo desde la fenomenología, lo que se hace desde la fenomenología es poner entre paréntesis, reconocer cómo yo miro el mundo, cuestionarme, ver, a ver, cómo yo miro a los ancianos, cómo yo miro a los migrantes, cómo yo miro a la gente de otras nacionalidades, cómo yo miro a los niños, cómo yo miro a las mujeres, cómo yo miro todo, cómo yo como terapeuta miro el mundo. Y claro, desde la logoterapia se va a hablar sobre la cosmovisión implícita, la exploración de la cosmovisión implícita, porque no todo es consciente. Incluso Ujú. Viktor Frankl va a hablar del inconsciente espiritual. Entonces, no todo es consciente. Puedo yo hacer este ejercicio, pero trabajar mis complejos, mis traumas, mis situaciones, las duras, las que fui yo viviendo como persona, porque antes de ser terapeuta soy persona, y tengo el deber de hacerme cargo, así como me gusta también ese ejemplo, ¿no? Así como un dentista o un taxista eh, digamos, invertir dinero en su carro o en su máquina de dentista, igual el terapeuta tiene que invertir en sí mismo. Ujú. Yendo a terapia, supervisando. Entonces, esa actitud natural, ¿no? Por un lado, la actitud natural, la fenomenología, que ya la hemos abordado, este concepto medio raro, que es epogé, que es pongo entre paréntesis cuando, por ejemplo, aparece alguien que mueve la base, la superestructura de mi cosmovisión, y aparecen juicios dentro mío como terapeuta, ¿no? Los identifico. En principio, como que ya los identifique, hago bastante. Y los pongo entre paréntesis. Me doy cuenta que es algo mío. Y esto surge bastante en temas culturales, surge bastante en temas religiosos, sube bastante en ismos, en ideas políticas, surge bastante. Y claro, no solamente son formas de pensar, ojo, también formas de ser, microexpresiones, temas raciales, ¿no? Evidentemente, procedencia, culturas. Eso les digo, que es un tema complejo. Entonces, si voy a trabajar con este tipo de población, pues lo hace más complejo, porque y también me gusta decir esto también, lo voy a decir, ¿no? Es que uno cuando no es terapeuta puede elegir con quién vincularse. Y normalmente nosotros nos vinculamos con personas parecidas a nosotros, en el sentido de personas que piensan como nosotros, que escuchan la misma música que yo, tenemos el mismo credo, qué sé yo. Eso es cuando somos civiles. Pero cuando somos terapeutas, o sea, ya no somos civiles, no podemos darnos ese lujo, porque van a venir personas muy distintas a nosotros. Y ahí les recomiendo un libro que se llama, una obra de teatro, que se llama A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, en donde se describe eh, literariamente muy bien esta situación, ¿no? En donde pues, los intereses, los valores chocan. Y va a pasarles a ustedes como terapeutas, si no es que ya les ha pasado, ¿no? Entonces yo no elijo quién va a venir a mi consultorio. Y en el caso de Mm. migración, pues igual, yo no voy a elegir. Y todo lo contrario, va a venir gente que voy a decir, uff, a ver, nunca me he cruzado con alguien así. Entonces yo por lo menos tengo que saber identificar qué es lo que me pasa, ujú, ponerlo entre paréntesis y luego llevarlo a supervisión, llevarlo a consulta,
esos juicios de valor, esas preconcepciones, esas teorías que surgen cuando tengo a esta persona frente a mí, para por lo menos in situ, en el momento que yo tengo a esta persona frente a mí, callar ese ruido externo e interno, ¿no? Y poder ver al individuo que tengo yo frente a mí. La intencionalidad. Los seres humanos tienen una relación intencional con el mundo que es creada en el momento presente, la cual influye en la forma como interpretamos dicho mundo. ¿Cuál es mi intención? ¿No? En terapia es importante identificar para qué hago lo que hago. Ujú. Es como cuando uno escribe una novela o escribe un guión, o cuando ustedes ven una película, por ejemplo, todo lo que sucede sucede para qué. ¿Para qué es prospectivo? ¿Por qué es retrospectivo? Siempre es qué va a hacer. Si alguien, por ejemplo, ustedes ven una película y en la película alguien se levanta y se va al baño, el director ha pensado, para que sea una buena película, un buen guión, ¿para qué hizo que esta persona se ponga de pie y se vaya al baño? Tiene que haber un para qué, siempre. Y aquí también en terapia, tiene que haber un para qué. ¿Para qué digo lo que digo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué utilizo esta metáfora? ¿Para qué pregunto lo que pregunto? Ujú. Entonces, ¿desde dónde surge este para qué? Y muchas veces en suicidología, por ejemplo, aparece esta búsqueda, en suicidología se habla bastante de eso, ¿no? Y se dice como alimentar el morbo. Ujú. Se alimenta el morbo. Entonces, a veces surge dentro del terapeuta esta idea de, a ver, ¿y qué? Quiero saber un poco más. Pero, a ver, ¿vale saber un poco más en este momento? ¿Es importante? ¿Estoy incomodando? ¿Para qué lo hago? Y aquí también. O sea, es un proceso terapéutico, ojo. No estamos acá hablando desde la perspectiva de la terapia estratégica breve, sino desde un proceso terapéutico que la idea se sostenga, porque es distinto una intervención terapéutica de un proceso terapéutico. No es como decir el capítulo de una serie y toda la serie completa. Entonces no Ujú. vamos a saber cuándo va a acabar la serie, evidentemente, pero no nos apuramos. Vamos comprendiendo, vamos escuchando, vamos preguntando, pero no desde el buscar satisfacer ese morbo, entre comillas, ¿no? Que puede surgir, y si surge lo identifico igual, lo pongo entre paréntesis y lo veo en terapia, ¿no? Entonces, por eso Rogers va a hablar de la no directividad. ¿No? Procurar no buscar dirigir, sino dejar que el paciente esté un paso adelante. Ujú. La conciencia, integrar el conocimiento racional con la vivencia implicada en dicho conocimiento. El análisis de la conciencia implica atender a la forma en que la persona asume la experiencia de este darse cuenta, cómo esta persona se da cuenta y cómo utiliza su voluntad y desarrolla su responsabilidad ante lo que percibe en la situación en la que se encuentra, ¿no? Libertad y responsabilidad también son otros conceptos bien explorados, bien, digamos, reflexionados por Viktor Frankl, en donde habla sobre la importancia de reconocer que uno es libre ante cualquier circunstancia, aunque parezca lo contrario. Y esto pues también es propio en el migrante, ¿no? Frankl va a poner una situación bastante dura, ¿no? En donde va a decir, la libertad se ve tanto, incluso se vio en el campo de concentración en Auschwitz, cuando las personas decidían suicidarse o no hacerlo. Entonces, incluso en esas situaciones tan límite, la libertad se manifestaba. Y también se manifiesta en la migración. Entonces, eh, y a veces los pacientes pues no son tan conscientes de eso. Ujú. No hay mucho margen de movimiento muchas veces, pero que hay margen, hay margen. Y la responsabilidad es la habilidad de responderle a la vida. ¿Desde dónde yo le respondo a la vida? E igual yo como terapeuta, ¿desde dónde yo le respondo a la vida que me trae a este paciente frente a mí? ¿Cómo estoy respondiendo a esta situación? ¿Desde dónde estoy preguntando? ¿Cuál es mi relación con la migración? Entonces, evidentemente, trabajar con este tipo de población implica mucho trabajo personal, ¿no? Sí, Entonces, sin duda, sí. no puede, realmente el trabajar con personas migrantes, creo que es importante tener esta conexión, esta Ujú, experiencia
de reconocer todas esas emociones que te suben, que te bajan, que te dan miedo, cómo se siente cada una de esas emociones y cómo las vamos viviendo de todas maneras, por muy psicólogos que seamos, por muy buenas herramientas teóricas y prácticas que tengamos. Vuelvo a lo mismo, no dejamos de ser seres humanos y igual llegamos a sentir nuevamente esas emociones y miedo y esperanza y amor y decepción y otra vez volvemos a empezar y esta resiliencia que nosotros vamos adquiriendo, pues bueno, la vamos adquiriendo también día a día y de mi parte, ¿cuántas veces realmente escuchar a los pacientes me ha hecho crecer a mí también? O sea, no nada más es este darles o facilitarles, sino es esta capacidad que puede uno tener de recoger ese regalo que nos están dando y crecer al mismo tiempo con ellos. Mm. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es un regalo, como tú dices, ¿no? Es un regalo de experiencia y hay que estar a la altura de ese vínculo que se crea, ¿no? De esa confianza que se deposita. Y por último, este espacio, el tema de la conciencia situada, ¿no? La ubicación de la conciencia en el cuerpo. Que para esto la terapia experiencial focusing de Eugene Gendlin es pues una maravilla, ¿no? Entonces, cómo uno va trabajando desde la sensación sentida, desde el cuerpo, el asidero, acompañar la imagen que surge tras la conexión con esta sensación que muchas veces es imperceptible. Entonces no estamos acostumbrados A y lo digo en sentir. general, a sentir, ¿no? O lo callamos, ¿no? O le damos una sintomatología como de algo patológico o algo biológico y nada más, ¿no? Ujú. Pero el cuerpo, como ya decía, grita a veces y en estos casos grita el doble, ¿no? Porque dice, a ver, o sea, me han movido, no me han pedido permiso y tiene toda la razón el cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí en los libros de Achotegui hablaba de las diferencias sutiles, por ejemplo, el clima, la humedad. Por ejemplo, yo estoy en Madrid, aquí no hay playa, aquí no hay humedad, en Lima sí, aquel invierno es más crudo que allá. Entonces, todos esos cambios que a veces uno los pasa por agua tibia porque uno dice, ah, bueno, me pongo una chaqueta y ya está, ¿no? O cuando vas a la tienda y no encuentras cosas que encontrabas en la tienda en tu país, pues es un tema complejo y vale la pena ir profundizando en él, ¿no? Ir conociendo. Fíjate, justo en esta diapositiva que nos muestras, esta conciencia situada, generalmente yo cuando trabajo con las personas, eh, les hago una analogía y ya creo que hay varias personas que la conocen, si yo pudiera sacar lo que está aquí adentro y ponérselo en sus manos, pues es una parte corporal, como una mano, como un pie, como el estómago, como el corazón. Si te lo saco y lo ves, pues es una parte corporal. Así, viéndolo solo, es un cerebro. Ah, Y nos dicen que está ahí adentro la conciencia y que ahí estamos y que todo lo que este cerebro crea, que eso eres tú, pero desde mi punto de vista nosotros somos mucho más allá que una parte corporal que pesa kilo y medio, que pues en México cuando es otro tipo de cerebro de algún animal, pues hasta hacemos nuestros tacos y que dicen que se mueve con electricidad, pero cuando tú lo ves, pues no ves cómo corre la electricidad. claro. Y dicen que se mueve también a través del agua, que el agua conduce la electricidad, pero no lo ves. Y sin embargo, hay que hacernos conscientes de que es una parte corporal y que nosotros, que esta conciencia, yo la veo yo la veo más allá del cerebro, más allá del cuerpo. Es, tú eres un ser más allá de esta corporalidad que puedes tener y eres tú quien tiene que observar a tu cerebro, aprender a verlo, aprender a escuchar cómo trabaja y a darle ese rumbo. No soy yo quien te lo tiene que decir, es yo te ayudo a que lo escuches, yo te ayudo a que identifiques cómo trabaja y te doy estas herramientas, pero las opciones, los caminos, tú los tienes que encontrar. Yo te doy las herramientas para que puedas abrir estas oportunidades, pero es desde esta conciencia, es de pues yo digo un despertar de conciencia, un despertar espiritual, si lo queremos ver de esta manera,
el que podamos ver nuestro cerebro y tengamos la idea de que tenemos o podemos tener esta oportunidad de cuidarlo, de cuidar nuestros propios pensamientos desde una parte más espiritual. De hecho, generalmente, pues bueno, algunos ya lo conocen, pero a mí me encanta este, que yo lo mandé a hacer a México, es mi cerebrito, y le Ujú. utilicé piedras naturales, se lo dibujé a un platero, a un artesano platero, y le dije, sí, yo quiero un cerebro, pero quiero que se exprese esta parte de este equilibrio que pues cada piedra equilibraría, bueno, interpretaría, o sea, ocuparía el lugar de uno de los chakras, que pues bueno, esa es otra parte que también entra de esta cuestión espiritual. Cada quien tiene diferentes formas de acercarse a esta conciencia y es poder Claro. darle a esa persona eso que necesita. Si necesita su religión musulmana, pues tiene su religión musulmana, yo no se la voy a poner. Si hay personas que tienen esta visión más holística, más conectados con la naturaleza, con otro tipo de creencias espirituales no religiosas, pues bueno, bueno, todos son bienvenidos. Ujú, ujú. Sí, Y sí, tal cual. el poder compartir todas estas experiencias, todos estos conocimientos. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Me parece importante lo que comentas. Y sí, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el, el centrarse. Me hacías pensar en una frase de Jean-Paul Sartre que dice, la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces, la existencia es previa, es a posteriori, es, digamos, más base, no básica, sino base de la comprensión del ser humano que cualquier esencialismo, ¿no? El esencialismo es que sale de mí, desde mi interpretación, el esencialismo que sale desde alguna mirada cerrada, biologicista, psicologista, lo que cierra la posibilidad del ser humano, ¿no? El ser humano es posibilidad ante todo, ¿no? La existencia Ujú, es posibilidad la vida. Entonces, uno es artesano de la propia vida de uno y nadie tiene el derecho de quitarme ese derecho, valga la redundancia, ¿no? ujú, esa Entonces, muchas libertad. veces es la libertad y muchas veces las personas que emigran se ven en una situación así, en donde no decido, no puedo, porque claro, hay que acostumbrarse, hay que, voy a decir algo fuerte, pero hay que someterse. Ujú. Que tiene que ver con la costumbre, con acostumbrarse. Ujú, Y así, pero también uno tiene que tener un espacio en donde uno pueda ir comprendiendo eso y también, y eso ya, y esto lleva también a una reflexión social que tiene que ver con que la sociedad identifique qué aporta el de fuera y comprender que, pues, que aporta y mucho, ¿no? eh, Entonces, los latinoamericanos, por ejemplo, todo el aporte que tenemos en Estados Unidos, en Europa o en todo el mundo, los asiáticos y todo ese aporte que han tenido en todo el mundo también, Perú, Estados Unidos, todo el mundo, los italianos, los mexicanos, o sea, no hay más que aporte eh, que uno puede recibir de parte del otro, ¿no? Si es que uno ve, cambia exacto. justo la mirada, ¿no? Sí, sí, Ujú, ujú, ujú. sí. Bien. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Entonces, era lo que les Pues había, lo que mira, mira, por una cuestión de inconveniente de parte de Paloma, pues nos dio permiso también de aumentar desplayarnos un tu poco, claro. presentación y Claro. de poder escuchar y compartir todas estas pues partes de las terapias humanistas que son eso, más humanas, más integrales, más integrativas, más sensibles de verdad a lo que es el ser humano y el ser por sí solo. Como estos apegos que tenemos también con nuestras mascotas, pues también tienen cierta simbología para nosotros. De verdad, te agradezco, Carlos, muchísimas gracias por participar en esta semana de la salud para expatriados.
Seguiremos trabajando ahorita, por cierto, tenemos pendiente para el 18 de diciembre, si no me Ujú. equivoco, Sí, que es el Día Mundial del Migrante. Pues bueno, vamos a tratar de hacer algo para en conjunto. Gerson, que está conectado por ahí, que nos está viendo en el canal, está en el chat. Está Mercedes Cuesta, que nos manda aplausos. Gracias, Mercedes. gracias. Y pues bueno, estaremos pendientes, bueno, más bien, les pedimos que se queden pendientes para ver qué les vamos a pasar, a presentar, a compartir este próximo 18 de diciembre, pues por este Día Mundial del Migrante. Mm. Carlos, Gerson y yo también pertenecemos a la Red Atenea, que es ahí donde nos conocimos. Es este esfuerzo conjunto a través de varios países. Gerson está en Quito, Humberto está en Madrid, yo estoy aquí en París. Y la red, pues representa algo muy, muy importante, representa un sueño para muchos de nosotros, un ideal, más que un sueño, es un ideal Mm. de compartir todo este conocimiento y que podamos impactar cada vez en un mejor bienestar, en una mejor calidad de vida para todos aquellos que emigramos, no importan cuáles sean las condiciones, pero que sepan que siempre hay alguien esperando, bueno, siempre hay alguien esperando por ustedes por si necesitan ayuda. Carlos, ¿dónde te puede encontrar las personas estando en Madrid o alrededor del mundo que se identifiquen con esta forma tuya? Pues en principio yo dirijo un instituto que se llama Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, que pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Pueden buscar me en Facebook también en mi fanpage personal, que es psicólogo y psicoterapeuta Carlos Chávez Ruiz. Mi WhatsApp es 675-1470-24, mi WhatsApp de España, con el código de España, pues ahí está. Y mi canal de YouTube, que se llama Humberto y su cámara, Humberto con H, en donde Ponlo, tengo, escríbelo ahí, ya que lo estás, claro, ya que tienes ahí el material, pues escríbelo. Pues mira, te voy a seguir y ya veremos qué más cosas se nos ocurren por hacer. Que de creatividad nadie nos puede decir que nos falta, al claro, contrario. claro, claro, nos salen por los poros. Bien, pues eso, gracias Gerson, gracias Ana por el espacio, gracias a la audiencia que ha estado ahí atenta, comentando, Y a las personas que nos van a ver en claro, replay, pues play. tienen ahí la información. eh, si hay algún comentario, pueden seguir dejándolo, o bien pueden enviarnos comunicación directa a Carlos, a mí o a cualquiera de los ponentes. Les Mm, mandamos un beso muy grande. Carlos, de verdad, nuevamente muchas gracias por todo tu aporte y este compartir espacio. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias. Hasta muy pronto.